Buenos días, bienvenidos al curso número 1 del módulo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. En este curso vamos a tratar definición, factores predictivos, factores preventivos, clasificación, criterios diagnósticos y diagnóstico diferencial. Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo. A nivel global afecta de un 2 a un 8% de los embarazos. En el área de Latinoamérica y el Caribe son responsables del 26% de las muertes maternas. África y Asia contribuyen con un 9%. En general, para el año 2019, el Instituto Nacional de Salud reportó en Colombia un 18.1% de incidencia de los trastornos hipertensivos como causa de muerte materna. Se clasifican clásicamente en los 4 trastornos que conocemos, cuáles son el síndrome preeclampsia-eclampsia, la hipertensión crónica de cualquier causa, la hipertensión con preeclampsia sobreagregada y la hipertensión gestacional. La preeclampsia, definida como un trastorno hipertensivo que ocurre después de la semana 20 de gestación con uno o más de los siguientes hallazgos: proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, o índice proteinuria creatinuria mayor a 0.3, insuficiencia renal, enfermedad hepática, alteraciones neurológicas, alteraciones hematológicas o alteraciones de la unidad fetoplacentaria. La eclampsia, definida como la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y complejas durante el curso clínico de la preeclampsia. Estas convulsiones pueden aparecer antes del parto, durante este o en las primeras 48 horas posteriores al parto. La entidad también puede presentarse con el hallazgo de una amaurosis súbita como un signo premonitorio, aunque hay que recordar que algunas pacientes debutan con una eclampsia como el trastorno fundamental en el marco de una preeclampsia severa. La hipertensión crónica, definida como la presencia de hipertensión arterial antes de la gestación o antes de la semana 20 del embarazo y que persiste después de la semana 12 posparto. Hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada es el desarrollo de preeclampsia, eclampsia en una mujer con una hipertensión crónica preexistente. Y finalmente, la hipertensión gestacional es la hipertensión que aparece después de la semana 20 de gestación sin ninguna otra característica del desorden multisistémico de la preeclampsia. Esta, que es una condición usualmente benigna, puede hasta en un 25% de los casos progresar hasta una preeclampsia, máxime cuando se presenta antes de la semana 32. Según ACOG, en su boletín de enero del 2019, como criterio diagnóstico de preeclampsia está la tensión arterial de 140/90 o más en 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia tomadas después de la semana 20 de gestación en una paciente con tensiones arteriales previas normales y más de 20 semanas de gestación, o 160/110, es decir, una hipertensión severa o crisis hipertensiva confirmada con pocos minutos de diferencia. Esto asociado a una proteinuria en 24 horas más de 300 miligramos o un índice en muestra aislada de orina de proteinuria creatinuria mayor a 0.3 miligramos o 2 cruces de proteinuria en las tiras del uroanálisis como método alternativo si no tenemos más métodos.
En ausencia de esta proteinuria, algunos criterios que nos pueden sugerir fuertemente la presencia de una preeclampsia de la trombocitopenia menor de 100.000, la insuficiencia renal con una creatinina mayor a 1.1 miligramos o duplicación de la creatinina en ausencia de otra enfermedad renal, marcador de disfunción hepática como es la duplicación de las transaminasas, la oxaloacética y la pirúvica, el edema pulmonar y un episodio de cefalea no secundario a medicación o que no tenga diagnósticos alternativos, e igualmente la presencia de síntomas visuales. Criterios de severidad para preeclampsia: 160-110 en 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia. Severidad dada también por plaquetas menores a 100.000, duplicación de transaminasas, presencia de dolor severo en el cuadrante superior derecho o en epigastrio, no secundario a medicación u otros diagnósticos, la insuficiencia renal con creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro o duplicación de la creatinina en ausencia de otra patología renal, el edema pulmonar, la cefalea o las alteraciones visuales, según criterios también del boletín ACOG 2019. Y el síndrome HELP, definido como una forma de presentación severa de la preeclampsia con altos índices de morbilidad y mortalidad materna, deshidrogenasa por encima de 600, transaminasas duplicando su valor, plaquetas menores a 100.000. Dicho síndrome se presenta en el 30% de los casos del posparto y hay un porcentaje de un 15% presentado de inicio atípico insidioso que no presenta ni hipertensión ni proteinuria. La eclampsia, definida como episodio convulsivo tónico-clónico focal multifocal en ausencia de otras condiciones causales como epilepsia, isquemia cerebral transitoria o hemorragia intracraneal o uso de drogas. Es una de las manifestaciones de severidad de la preeclampsia. Tener en cuenta que si una paciente que presenta episodios convulsivos 48 a 72 horas después del parto o en el marco de una paciente en tratamiento para su preeclampsia con sulfato de magnesio y presenta convulsiones, hay que considerar un diagnóstico nuevo. Es una causa importante de muerte materna y las convulsiones generan hipoxia, pueden producir trauma y broncoaspiración que aumenta obviamente su morbilidad y su mortalidad. Usualmente, dado que el daño neurológico producido por la eclampsia consiste en edema cerebral y zonas pequeñas de microhemorragia, la persistencia de secuelas neurológicas no es común, aunque puede haber algunos casos en que definitivamente pueden presentar una hemorragia cerebral importante que puede producir un déficit neurológico y en algunos casos muy severos, hemorragias masivas que pueden producir la muerte. Algunas mujeres pueden tener algunas secuelas leves, disfunción de memoria, episodios convulsivos recurrentes, hipertensión severa con edema citotóxico. Se produce una pérdida del 25% de la materia blanca en los casos de eclampsia que no producen un daño neurológico importante. En el 78 al 83% de los casos es precedido con signos de irritación cerebral como la típica cefalea occipital o frontal persistente, definida como una cefalea global, visión borrosa, fotofobia, escotomas o hiperreflexia. También, aunque sea menos común, puede haber unos episodios de amaurosis o de ceguera temporal dado por
la irritación en la zona occipital y pérdida fugaz de la visión. Esta eclampsia puede ocurrir antes, durante o posterior al trabajo de parto. Hasta en un 38% de los casos, las pacientes no tienen un diagnóstico previo de preeclampsia con proteinuria e hipertensión cuando aparece o debuta como una convulsión. Y se postula que la cefalea es secundaria a un aumento de la presión de perfusión cerebral, a edema y a encefalopatía hipertensiva. Su incidencia en pacientes con preeclampsia no severa es del 1.9% y un 3.2% en pacientes con preeclampsia severa. Y está también el síndrome PRES, síndrome de encefalopatía posterior reversible, caracterizado por alteraciones en el sensorio, cefalea, confusión y alteraciones visuales, en la mayoría de los casos temporales. Aquí pues una recomendación de la toma de tensión en el boletín de la Secretaría de Salud del año 2014, la toma con un brazalete adecuado, palpar la arteria braquial e insuflar 20 milímetros por encima, desinflar totalmente el brazalete, tener en cuenta los ruidos de Korotov y tener en cuenta la calibración de los equipos electrónicos, sobre todo para pacientes que hagan seguimiento ambulatorio. Los factores de riesgo, según el boletín de la COG y según el boletín de la Secretaría Distrital de Salud del año 2014, los factores de riesgo, fíjense ustedes que los mayores factores de riesgo están dados con un 2.81% para sobrepeso y obesidad, un 2.38% para nuliparidad, embarazo múltiple un 2.10%, e hipertensión crónica 1.99%. Menos común, la diabetes mellitus gestacional, la edad materna por encima de 35 años y malformaciones fetales 1.26% en este último caso. En las primigestantes adolescentes menores de 16 años, la incidencia es de un 14%, para primigestantes mayores a 35 años, un 35%, y para multigestantes, pero con primipaternidad, un 24%. Para secundigestantes con antecedentes de preeclampsia, un 27%, y para primigestantes de cualquier edad con antecedentes familiares, ya sea hermanas o madre, oscila de un 24 a un 38%, según boletín de la Secretaría de Salud, año 2014. Otros antecedentes importantes, por ejemplo, molas gigantes por encima del ombligo, supraumbilicales, un 80% de posibilidades de que hagan una preeclampsia, y otras enfermedades asociadas muy importantes, todas las enfermedades autoinmunes, el síndrome de Cushing, disfunción tiroidea, feocromocitoma, nefropatía, diabetes pregestacional, farmacodependencia y prehipertensión. Igualmente la apnea del sueño, y los embarazos por reproducción asistida. ¿Cuáles son los factores de riesgo según el Ministerio de Salud? Moderado. Primer embarazo, edad mayor o igual a 40 años, periodo intergenésico mayor de 40 años, índices de masa corporal en la primera consulta por encima de 35, es decir, el rango de obesidad severa, embarazo múltiple o antecedentes familiares de preeclampsia. Y los factores de alto riesgo es haber tenido un trastorno hipertensivo en un embarazo previo, poseer una enfermedad renal crónica,
tener antecedentes o enfermedades activas como el lupus, el síndrome antifosfolípidos y la diabetes tipo 1 y 2 asociado o no con hipertensión crónica. Para la predicción de preeclampsia, quiero mostrarles el resumen del boletín de la COG de año 2019, en donde recomiendan el screening de una buena historia clínica, detectar los factores de riesgo. En general, los biomarcadores y el Doppler de la arteria uterina, según este boletín, tenían solamente un valor predictivo positivo del 21%, con una calidad de evidencia moderada y un nivel de recomendación fuerte. Igualmente, el Ministerio de Salud tampoco recomienda el uso rutinario del Doppler ni las pruebas serológicas como el factor de crecimiento placentario, la inhibina A, la tirosinquinasa 1, el factor endotelial de crecimiento vascular, la endoglina soluble y la serpina como marcadores predictores de preeclampsia. El Task Force, en sus recomendaciones, nos habla que para pacientes con antecedente de preeclampsia temprana y parto pretérmino antes de la semana 34 o preeclampsia en más de un embarazo, recomiendan utilizar ASA a bajas dosis, 60 a 80 miligramos al día al final del primer trimestre, con un nivel de evidencia moderado. Se habla que la restricción de sal, vitamina C, E, no tienen una evidencia suficiente como prevenir la preeclampsia y el reposo en cama tiene una evidencia baja, según el boletín Task Force año 2013. El Ministerio de Salud recomienda el uso de 75 a 100 miligramos de aspirina todos los días a partir de la semana 12 y hasta el día del parto en mujeres de alto riesgo, es decir, mujeres con antecedentes de trastorno hipertensivo del embarazo en gestaciones anteriores, enfermedades renales crónicas, enfermedad autoinmune como el lupus o el síndrome antifosfolípido, la diabetes tipo 1 o 2 y la hipertensión crónica que ya vimos son los factores de alto riesgo para preeclampsia. Este es un trabajo que presenta el boletín de la COG del año 2019, en donde recomiendan el uso de ASA 150 miligramos al día, iniciado en etapas tempranas del embarazo, semana 11 a semana 14 hasta la semana 36, en pacientes de alto riesgo para preeclampsia. Y esta medida redujo la presencia de preeclampsia en embarazos pretérminos en 1.6 versus 4.3% en el placebo, con un odds ratio del 0.38 y un intervalo de confianza del 0.20 al 0.74 con una P estadísticamente significativa del 0.04%. El Ministerio de Salud también recomienda el uso de aspirina a dosis de 75 a 100 miligramos al día a partir de la semana 12 y hasta el día del parto en mujeres con 2 o más factores de riesgo moderado para preeclampsia. Dichos factores son primer embarazo, edad mayor de 40 años, periodo intergenésico mayor a 10 años, un índice de masa corporal mayor o igual a 35 en la primera consulta, es decir, nuevamente la obesidad aparece como un marcador importante, los antecedentes familiares de preeclampsia y el embarazo múltiple. Y la recomendación para los países en desarrollo, 1.200 miligramos al día de calcio como suplemento a partir de la semana 14. Y nuevamente el Ministerio de Salud nos recomienda el uso de
sustancias como el magnesio, para prevenir la preeclampsia, como el magnesio, el ácido fólico, la vitamina C, E, el uso de aceites de pescado o aceites de algas, el ajo, licopeno, coenzima Q10 o la vitamina D. Según el Ministerio de Salud y la COC, tampoco se recomienda el uso de donantes de óxido nítrico. Las estatinas y la metformina han sido utilizados en forma de trabajos de investigación, pero no poseen una evidencia suficiente para recomendarlo como factor predictor de preeclampsia. Ni la progesterona, ni los diuréticos, ni las heparinas de bajo peso molecular, ni la COC, ni el Ministerio de Salud. La guía canadiense en el año 2014 también recomienda el uso de ASA en el momento de que las pacientes van a descansar. Se debe iniciar en etapas tempranas del embarazo, semana 16, y continuar hasta el parto, con un nivel de evidencia 1C. Para mostrarles el trabajo que presentó también la COC en su boletín del uso de carbonato de calcio 1 gramo al día con un nivel de evidencia 1A. Fueron 13 ensayos, un análisis con un N de 15.730 mujeres embarazadas, y se evidenció que su utilidad está dada para niveles bajos de calcio, es decir, países subdesarrollados en pacientes que puede prevenir la preeclampsia según la recomendación de la COC. Otras recomendaciones son no usar alcohol, dejar el cigarrillo, el ejercicio, el uso de folatos preconcepcionales. Finalmente, como forma práctica, hay que recordar que todas las pacientes con un trastorno hipertensivo del embarazo no pueden ser manejadas en forma ambulatoria. Todas estas pacientes deben ser hospitalizadas y estudiadas. Se deben colocarle sus líquidos, se le debe solicitar su monitoría y su ecografía obstétrica, un Doppler fetoplacentario, los laboratorios de severidad, la recolección de orina 24 horas, y para un diagnóstico rápido podemos pedir el índice de proteinuria, creatinuria. La curva de tensión, la vigilancia materna estricta y avisar cambios en caso de que presenten niveles de severidad. A partir del 2017 empezaron a aparecer trabajos de la American Heart Association, TASC, la COC y tal vez el estudio más importante, el estudio CHIPS, en donde preconizan que se deben bajar los niveles de diagnóstico de tensión arterial y demuestran cómo con niveles de tensión 120-80 normales y niveles por encima de 120 a 129 como elevada y menor de 80 la diastólica, un estadio 1 de 130 a 139 y diastólicas de 80 a 89, y en estadio 2 de 140 a 90 han demostrado que captan más pacientes, disminuimos la morbilidad materna y disminuimos las complicaciones. Igualmente se ha visto que estas pacientes a largo plazo, en la quinta o sexta década de la vida, pueden tener enfermedad cardiovascular severa. Y también la recomendación actual, aunque no está apareciendo en los protocolos de manejo, pero probablemente en un tiempo corto van a aparecer, es el uso de ecocardiograma y medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para todas estas pacientes.